Bueno, siento que es una pregunta muy interesante porque las ciencias sociales en Colombia han debatido esa especificidad del Estado moderno en nuestro país. Creo que sería útil pensar como en tres cuestiones para organizar la respuesta: integración territorial, centralización política y estratificación, que son elementos fundamentales del proceso de formación del Estado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Estado en Colombia ha sido históricamente un Estado con una presencia territorial y social muy diferenciada. ¿Por qué? Porque Colombia tiene ha tenido desde la colonia, pero especialmente desde mediados del siglo XIX, varios centros urbanos, varios centros de poder. Y eso ha hecho que el Estado desarrolle una estructura que es muy diferenciada según los territorios y una estructura que combina, y ese es el punto que ata integración territorial con centralización política, que combina unos tipos de burocracia que a veces están todavía como sometidos a las redes de poder regional. En todos los países de América Latina pasa eso, digamos, pasa que hay poderes regionales muy fuertes, pero en el caso de Colombia, esos poderes regionales han logrado resistir la dominación de la coalición central, han logrado reproducir esas tensiones entre regiones, grupos sociales y dominio central del Estado. Y por supuesto esa dominación se ha reproducido porque en la manera como se estratifica la población, siguen en juego elementos que también están presentes en otros países de América Latina, como elementos de discriminación racial, discriminación territorial, diferencias como subnacionales. Entonces diría que el Estado colombiano es un Estado con una presencia diferenciada y controvertida en las regiones, un Estado que tiene varios centros y que precisamente ha convivido con una lucha armada y no armada constante por esa diversidad de liderazgos. ¿Mm? Si pensamos más, por ejemplo, en los debates, que me parece que es útil, las ciencias sociales colombianas pasaron de hablar de ausencia de Estado a hablar de presencia diferenciada del Estado, y hoy están hablando de esas ciencias sociales como de procesos de configuración local y regional del Estado muy diferentes. Unas partes del Estado en donde organizaciones de base o incluso organizaciones comunitarias logran tener alguna incidencia a nivel local, y otras regiones en donde, por el contrario, siguen siendo estructuras más cercanas a los terratenientes y más cercanas a las redes de poder establecidas las que orientan ese Estado. Entonces es un Estado muy heterogéneo, muy desigual y muy controvertido en el campo. Bueno, esa pregunta también me parece muy interesante porque mira que yo creo que puede ser útil pensar, o sea, recordar que en la sociedad colombiana bueno, en cualquier sociedad, la violencia es una de las formas de las relaciones sociales, es uno de los elementos que puede aparecer en una relación social. Entonces, esa pregunta sobre la música me hizo pensar en mi propia investigación sobre la música de las FARC. Cuando investigué sobre la música de las FARC, aprendí varias cosas que me parecieron importantes. Una es que la música acompañó el proceso de expansión de la guerrilla y le permitió a la guerrilla, hablo de las FARC, que como de pronto algunos se acuerdan, negoció en el 2016 el acuerdo de paz, es una de las guerrillas, o fue una de las guerrillas más longevas de América Latina, pero compartía en Colombia escenario con el ELN, con fuerzas distintas, digamos, con otras guerrillas. Es interesante que en esas distintas guerrillas había un interés por la cultura popular y por la música, pero es la guerrilla de las FARC la que lleva más lejos esa experiencia. Ellos tuvieron un proyecto que se llamó el Proyecto de Cultura Fariana, y en ese proyecto la música cumplía varios papeles. Al interior de la organización, la música era una manera, producir música y escuchar música juntos, era una manera de crear cohesión en el grupo, de compartir las historias de la guerrilla, de hacer circular esas experiencias.
hacia adentro del grupo armado. Y hacia afuera, la música les permitía hacer trabajo político con distintas comunidades, la música les permitía formar a las comunidades en lo que era la historia y las aspiraciones del grupo insurgente. Entonces, es interesante porque precisamente la música permitió discutir o permitió mostrar que no hay, que las FARC como guerrilla no eran un otro muy distinto del resto de los colombianos, porque también la guerrilla escuchaba música tropical, escuchaba música regional como hacen las otras personas. Entonces la música se convirtió en un espacio de encuentro y de creación política que creo que es muy importante. Además, también recordaría que las FARC, o yo en la investigación descubro que las FARC es la oferta cultural de muchos pobladores en el campo. Las FARC tuvo varias orquestas, tuvo al menos 3 grupos de orquesta, pero tuvo también una importante saga de cantautores vallenatos. Y eso permitió que las FARC a través de la música le hablara a las distintas sociedades regionales. ¿Mm? Mira que yo creo que es importante en un contexto como comparado entre países de América Latina pensar, bueno, listo, en varios de nuestros países hay diferencias regionales importantes, pero en Colombia esas diferencias regionales han logrado reproducirse como modos de poder político y como modos de diferencia. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces, a nivel de la cultura popular colombiana, vamos a tener que es una cultura popular que permanentemente está recreando la importancia de lo regional, permanentemente está atribuyéndole a grupos regionales propiedades específicas. Y eso se va a notar en música y en fútbol, porque a propósito de las regiones se construye una narrativa de cómo es ese grupo social. Bueno, a mí me parece que lo que más me interesa de esa discusión es que el Estado, por ejemplo, no ha sido un actor central en esa promoción de discursos sobre la cultura popular, a diferencia de lo que puede pasar en Argentina con el tango o en Brasil con la samba, a diferencia de lo que puede pasar en México, que es un país que también hace una política cultural específica. En Colombia el Estado no es un gran promotor de política cultural, sino que esas identidades regionales, esos proyectos regionales musicales o de fútbol, son más el resultado de las alianzas entre muy diferentes sectores, empresarios, artistas, comerciantes, políticos. Entonces nuestra cultura popular, la cultura popular colombiana, no está atada al Estado, no está atada a los partidos políticos, sino que es más bien una construcción de la gente en las regiones. Por supuesto, una construcción donde hay dominación, donde hay discriminación, pero es una construcción muy dinámica y que está dialogando con un conocimiento antiguo sobre el folclore, sobre, bueno, un conocimiento también un poco conservador, sobre las diferencias en el habla, sobre las diferencias de vestuario, sobre las diferencias de alimentación. Una visión muy folclórica, pero que tiene mucho poder emocional porque la gente logra intervenir en esas narrativas. ¿Mm? En el caso ya del fútbol, siento que la discusión se torna todavía más interesante porque en Colombia los equipos de fútbol arrancan un poco después que en otras sociedades latinoamericanas. El fútbol arranca en el 48-50, pero va a haber fútbol en distintas partes en distintas ciudades, no solo en la capital. Va a haber fútbol en 9 ciudades del país. Y esos equipos van a ser sostenidos por esas alianzas entre comerciantes, estudiantes, amas de casa, vendedores, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más pensar ahí? Me parece que puede ser útil como insistir en eso, en que en el caso colombiano hay una política cultural sin centro, ¿hmm? Una política cultural agenciada por distintas redes. Pero ahora, y con eso me devuelvo a la primera pregunta sobre el Estado,
Una de las particularidades también del Estado colombiano es que nunca ha habido desde el Estado un proyecto populista o un proyecto que mire con buenos ojos la cultura popular. Entonces, la trayectoria de la cultura popular se vuelve una trayectoria muy interesante porque permite rastrear los conflictos entre los sectores dominantes y los sectores subalternos a lo largo de nuestra historia.